Noviembre, el mes en que el mundo se tiñe de naranja. El olor a cempasúchil y a copal impregna el aire. Creemos que el Día de Muertos es una fiesta, una celebración de colores, de pan dulce y de calaveras de azúcar. Creemos que es una invitación para que aquellos que amamos regresen. Ponemos sus fotos en el altar. Encendemos velas para iluminar su camino de vuelta a casa. Les dejamos agua para su sed y la comida que tanto disfrutaban en vida. Pero hemos olvidado algo fundamental. El velo entre los mundos no es una puerta que abrimos. Es una herida que sangra solo 2 noches al año. Y el camino de cempasúchil no es solo para guiar a los nuestros. Es para asegurarse de que otras cosas no se pierdan en el camino. Ponemos la ofrenda para honrar a los que se fueron. Pero, ¿qué pasa si la ofrenda está mal? ¿Qué pasa si en lugar de llamar a un ser querido, llamas a algo que nunca debió tener un nombre? Esta es la historia de Mateo. Y esta es la historia de la noche en que su dolor abrió la puerta equivocada. Mateo odiaba noviembre. Hacía exactamente 1 año que su hermana menor, Ana, se había ido. Un accidente. Rápido, injusto y silencioso. El dolor de Mateo no era un dolor limpio. Era una rabia fría. Una piedra en el estómago que no se disolvía. Vivía con su abuela, Elena, en una casa vieja en las afueras de Oaxaca. Una casa de adobe y tejas rojas, donde cada crujido de la madera contaba una historia. Elena era una mujer de fe antigua, una fe tejida con hilos de catolicismo y raíces prehispánicas. Y para ella, el Día de Muertos era la cita más importante del año. «Es la noche en que nuestra Anita regresa, mijo», le dijo Elena, mientras deshojaba con cuidado las flores de cempasúchil, creando un camino desde la puerta de la calle hasta el altar principal en la sala. Mateo la observaba desde el marco de la puerta. «Abuela, Ana no va a regresar. Está muerta». Elena se detuvo. Sus manos, arrugadas como papel amate, temblaron por un segundo. «Muerta no es lo mismo que ausente, Mateo. Esta noche, ella está aquí. Su espíritu nos visita. Por eso preparamos su altar. Por eso ponemos su foto». El altar era magnífico. 7 niveles que representaban el camino a Mictlán. Estaba el retrato de Ana, sonriendo con sus 16 años. Estaban sus galletas favoritas, un vaso de agua fresca para calmar la sed del viaje, sal para purificar su alma, y docenas de velas que parpadeaban como pequeñas estrellas cautivas. «¿Por qué tantas reglas, abuela?», preguntó Mateo, su voz cargada de un cinismo que no lograba ocultar su dolor. «¿Agua? ¿Sal? ¿Por qué no solo la foto?». Elena lo miró, y en sus ojos oscuros había una sabiduría que helaba. «Porque la ofrenda es un ritual, Mateo, un pacto. Cada cosa tiene un propósito. El agua es para el viajero, la sal es para la protección, la foto es la invitación. Y la vela es el faro que los guía de regreso». Hizo una pausa, y su voz bajó a un susurro. «Nunca, jamás, pongas en el altar a alguien que no quieras que te visite. Y nunca, por piedad, apagues una vela antes del amanecer del 3 de noviembre. Sería como abandonar un alma en la más profunda oscuridad». Mateo no respondió. Salió de la habitación. Para él todo era un teatro cruel, un juego que los vivos jugaban para no volverse locos. No sabía cuán equivocado estaba. La noche del 1 de noviembre llegó. La noche de los angelitos, de las almas de los niños. La casa olía a copal, a cera derretida y a la dulzura enfermiza de las flores. La abuela Elena rezaba en voz baja en la cocina, preparando atole. Mateo, incapaz de soportar la atmósfera de falsa celebración, se refugió en el estudio de su abuelo fallecido, una habitación que olía a polvo, a libros viejos y a tabaco frío. Buscaba cualquier cosa para distraer su mente. Abrió un viejo baúl de madera. Dentro, entre ropas apolilladas y medallas oxidadas, encontró un álbum de fotografías. Fotografías en blanco y negro y sepia. Rostros de ancestros que nunca conoció. Y entonces la vio. No era una fotografía, era un daguerrotipo, la imagen de un hombre de mirada severa, vestido con ropas oscuras del siglo XIX. Tenía ojos hundidos, una boca recta y una palidez que traspasaba la imagen de plata. Debajo, una caligrafía elegante decía: Tío Baltasar.
1889. Mateo nunca había oído hablar de él. Sintió un escalofrío. Había algo en esa mirada, algo profundamente vacío, una soledad tan vasta como un desierto. Fue entonces que la idea, una idea venenosa, nació de su rabia y su dolor. Si su abuela creía que cualquiera podía venir, ¿por qué no? ¿Por qué solo Ana? ¿Por qué este teatro era solo para ella? Si esto es real, pensó Mateo, su corazón latiendo con una rebeldía amarga, que vengan todos, que la casa se llene. Tomó el daguerrotipo, salió del estudio y caminó hacia la sala. La abuela seguía en la cocina. El altar brillaba, hipnótico. Las velas danzaban. El rostro de Ana sonreía, ajeno a todo. Con un movimiento rápido, Mateo escondió el pesado retrato de plata detrás de un gran jarrón de cempasúchil en el nivel más bajo del altar. «Bienvenido a la fiesta, tío Baltasar», susurró. En el instante en que sus dedos soltaron el metal frío, algo cambió. El olor. El dulce aroma del cempasúchil se agrió. Por un segundo, solo un segundo, la habitación olió a tierra húmeda, a tumba recién abierta. Y todas las velas, todas, parpadearon al unísono, casi extinguiéndose. Antes de volver a su danza normal, Mateo retrocedió, su bravuconería reemplazada por un nudo de miedo frío en el estómago. «Mateo, ¿estás ahí?», llamó su abuela desde la cocina. «No, nada, abuela. Solo vine a ver el altar», mintió, su voz temblando. Pero ya era tarde. La invitación había sido enviada. Llegó la medianoche, el momento cumbre, la hora en que el velo es tan delgado como el ala de una mariposa. La abuela Elena se había ido a su habitación a descansar, dejando a Mateo solo en la sala, sentado en un sillón frente al altar, perdido en sus pensamientos. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, denso. El reloj de la sala, un reloj de péndulo que había funcionado sin parar durante 50 años, se detuvo. El aire en la habitación se enfrió. No fue una brisa, fue una caída de temperatura tan súbita que Mateo pudo ver su propio aliento, un vaho blanco frente a su rostro. Las llamas de las velas en el altar se agitaron, pero esta vez no danzaban. Se inclinaban todas en la misma dirección, como si un viento invisible soplara desde el altar hacia la habitación. Y el olor, oh Dios, el olor. El aroma a tumba húmeda regresó, pero 1000 veces más fuerte. Olía a lodo, a raíces podridas, a carne fría. Mateo se levantó, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. «Abuela», llamó, pero su voz fue un graznido. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran los pasos ligeros de una niña, no eran los pasos cansados de su abuela. Eran pasos pesados, lentos, un arrastrar de pies sobre el suelo de piedra del pasillo. «¿Quién anda ahí?», gritó Mateo, agarrando un atizador de la chimenea. Los pasos se detuvieron, justo al otro lado del marco de la puerta. Mateo miró hacia la oscuridad del pasillo. No podía ver nada, y desde esa oscuridad una voz susurró. Una voz que era como el roce de hojas secas, como el crujido de huesos viejos. «Tengo sed». No era la voz de un hombre, era el sonido de la tumba misma. Mateo retrocedió, tropezando con una alfombra. Cayó de espaldas, con el atizador en la mano, sus ojos fijos en la oscuridad del pasillo. La figura que emergió de las sombras no era humana. Era alto, mucho más alto que un hombre. Su cuerpo era una colección de sombras y ángulos equivocados, envuelto en los jirones de un traje antiguo. Donde debería estar su rostro, solo había un vacío, una oscuridad que parecía absorber la luz de las velas. Era el tío Baltasar, o lo que quedaba de él, o lo que había venido usando su recuerdo. El ser, la cosa, ignoró a Mateo. Se movió con una lentitud antinatural, arrastrando los pies hacia el altar. No miró la comida, no miró las flores. Sus ojos vacíos se fijaron en el vaso de agua. Vio como una mano que parecía hecha de raíces secas y hueso se extendía y tomaba el vaso de agua. Se lo llevó a la oquedad de su rostro y bebió. El sonido del agua bajando por una garganta seca fue obsceno, ruidoso, eterno. Cuando terminó, arrojó el vaso al suelo.
se hizo añicos. La criatura se giró lentamente hacia Mateo, que seguía en el suelo, paralizado por un miedo tan profundo que era como estar sumergido en hielo. El ser inclinó su cabeza y luego habló. Y el mundo de Mateo se rompió en 1000 pedazos, porque la voz que salió no era la de un hombre, era la voz de Ana. «¿Mateo?», susurró la voz de su hermana desde la silueta del monstruo. «Tengo tanto frío. ¿Por qué apagaste mi vela? ¿Por qué me dejaste aquí?». Era una trampa cruel, tejida con su propio dolor. Mateo sintió que su alma se desgarraba. Ana sollozó. «Tú lo invitaste, Mateo», susurró la criatura, su voz volviéndose una mezcla horrible de la de Ana y el susurro de hojas secas. «Llamaste al tío Baltasar, pero el tío Baltasar nunca estuvo solo. Murió sin perdón, murió de hambre y de sed, encerrado por su propia familia, y en la oscuridad de su tumba encontró compañía». La sombra se cernió sobre Mateo. «Ahora, nosotros tenemos sed, y la comida del altar no es suficiente». La criatura extendió su mano huesuda, no hacia la comida, sino hacia Mateo, hacia el calor de su vida. El grito de la abuela Elena resonó en la sala. Entró corriendo, no con miedo, sino con una furia justa. En sus manos no llevaba un crucifijo, llevaba un puñado de sal y el incensario de copal, que ahora ardía con un humo denso y aromático. La criatura retrocedió, siseando ante el humo sagrado. «No tienes permiso, sombra», gritó Elena, arrojando la sal al suelo entre ella y el monstruo. La sal chisporroteó al tocar el suelo como si cayera sobre brasas. «¡Me invitó!», gruñó la criatura, de nuevo con la voz de Baltasar. «La ofrenda es mía». «Esa ofrenda no es para ti», respondió Elena, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. «Mateo, la foto. Quita su foto del altar. Rómpela». El monstruo rugió, un sonido que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Se abalanzó sobre la abuela. Mateo, viendo a su abuela en peligro, sintió que la rabia superaba al miedo. Se arrastró hacia el altar, el olor a tumba ahogándolo. Sus manos temblorosas buscaron el daguerrotipo. «Tengo frío, Mateo, no me dejes», lloraba la voz de Ana desde la criatura. «Tú no eres mi hermana». «Sí», gritó Mateo, con lágrimas de rabia y dolor. Agarró el pesado marco de plata. La criatura se giró hacia él, sus cuencas vacías ardiendo con una luz fría. «Mateo, no apagues las velas», gritó Elena. «Es lo único que la guía a ella». Mateo entendió. El monstruo se alimentaba de la luz de las velas de Ana, usándola para mantenerse en este mundo, mientras mantenía el alma de su hermana atrapada en la oscuridad. La criatura se abalanzó sobre Mateo. Él levantó el daguerrotipo como un escudo. «¡Vete!», gritó, y con toda la fuerza que le quedaba, arrojó el retrato de Baltasar al suelo. En el instante en que el cristal se rompió, la criatura se detuvo. Un aullido inhumano, un coro de 1000 voces atormentadas, salió de su garganta. La casa tembló. Las velas del altar, todas excepto una, se apagaron de golpe. Solo una vela permaneció encendida, la que estaba junto a la fotografía de Ana. La sombra del tío Baltasar comenzó a disolverse, a ser succionada hacia atrás, hacia el pasillo oscuro. La luz de la única vela parecía quemarlo, repelerlo. «La luz», siseó, «apaga la luz». Pero era demasiado tarde. El amanecer estaba cerca, el velo se estaba cerrando. Con un último y terrible grito de derrota, la sombra fue absorbida por la oscuridad del pasillo, y luego silencio. El olor a tumba desapareció, el frío se retiró, la habitación olía de nuevo a cempasúchil y a cera. Mateo y su abuela se quedaron en el suelo temblando. El sol comenzó a filtrar sus primeros rayos por la ventana. Mateo miró el altar. La foto rota de Baltasar estaba en el suelo, boca abajo. Pero la foto de Ana seguía allí, sonriendo. Y la vela a su lado seguía ardiendo, brillante y firme. Y sobre el plato de galletas que le habían dejado, faltaba una. El Día de Muertos es una celebración. Es una noche de amor, de recuerdos y de luz. Pero toda luz proyecta una sombra. El velo es delgado y los muertos tienen hambre.
La mayoría solo tiene sed de agua y hambre de recuerdos, pero otros tienen hambre de vida. Honra a tus muertos. Pon su foto, enciende su vela, pero nunca por error, por rabia o por curiosidad, invites a alguien que no conozcas, porque en esta noche sagrada todas las almas son invitadas a cruzar, y no todas están dispuestas a regresar solas.